Hey, ¿qué pasa, seres eléctricos? Bienvenidos aquí a Nes Electro. Bueno, pues nada, hoy os voy a explicar un poquito la placa electrónica inverter, pero es la placa electrónica de nueva generación, esta placa nueva de tipo compacta que traen ya los equipos inverter de media y baja gama, que es todo en uno, viene casi todas las diferentes etapas del inverter en una misma placa. Como podemos observar, las etapas son exactamente la misma función, o sea, no voy a describir otra vez la misma función ya que lo tengo en otros vídeos, pero sí voy a orientaros un poquito por la placa para que si veis alguna os podáis ir directamente a la etapa que falla y que la podáis identificar. Como podemos ver, tenemos aquí la entrada, que es la etapa de filtrado, en la que se encarga de filtrar los armónicos y limpiarnos la tensión alterna para que esté lo más limpia posible. Tenemos la etapa de filtrado de corriente continua, donde tenemos los condensadores electrolíticos grandes. Tenemos una pequeña fuente de alimentación conmutada para alimentar sensores, motor de corriente continua de la condensadora y todo tipo de electrónica de la unidad de control. Para que la unidad de control esté alimentada necesitamos esa fuente. Y ahora nos vamos a la zona de potencia. Y en la zona de potencia exactamente igual. La zona de potencia o IPM, en la que tenemos un IPM, un módulo de potencia, y tenemos, ya que no se puede apreciar, tenemos también un puente rectificador en el que aprovechamos el disipador para refrigerarlo. Y tenemos la entrada y la salida que va hacia el reactor o la bobina de choque, que es la que se encarga de amortiguar esas pulsaciones de la corriente, de la conversión de la corriente continua. Y bueno, como podéis ver, estas dos placas son exactamente iguales que en los vídeos anteriores que he explicado las diferentes placas, lo único que viene todo en uno. Como vemos en la etapa de filtrado, poseemos también condensadores y bobinas toroidales para filtrarnos los armónicos. La etapa de filtrado tenemos los electrolíticos para filtrarnos la corriente continua proveniente del rectificador. Tenemos una fuente conmutada y tenemos una unidad de control donde tenemos todos los integrados y procesadores que nos controlan los parámetros. Y en la unidad de potencia, su disipador, mucho más pequeño ya que gobierna mucho menos potencia. Tenemos su integrado IPM, que está aquí abajo aunque no se pueda ver, su entrada de positivo y negativo y sus salidas U, V y W. Y la entrada y salida del reactor o bobina de choque. Fallos en estos equipos, pues exactamente igual que en los demás placas electrónicas. Condensadores electrolíticos, condensadores de filtrado, alguno que se pueda ir, el relé de la etapa de filtrado que se quede agarrado, se funda la bobina y no debe pasar, fusible de entrada y varistores que nos puedan dar problemas cuando haya alguna subida o alguna tormenta, etcétera, y la fuente de alimentación conmutada, los condensadores electrolíticos que nos den algún problema, o el integrado. Como veis, esta tiene un integrado, no sé si se puede apreciar, un integrado de conmutación, y ese integrado es el que también se pueda dañar en estos equipos. Normalmente, si notáis que está de un color más oscuro que otros componentes, o la placa está de un color más oscuro, puede ser que haya sufrido algún recalentamiento y se haya podido dañar. Y en el módulo de control, posibles fallos, pues fallos, algún que otro condensador electrolítico, si lo veis muy hinchado o alguna manchita por debajo. Este condensador de poliéster, que se suelen desvalorizar también. Y sobre todo los semiconductores, como son IPM y puente de diodos. Son los componentes electrónicos que más se suelen ir en los inverters. Sobre todo el IPM. Como ya he dicho, esta placa, al ser compacta, pues todas las conexiones de todos los elementos externos y de seguridad, como sondas, termistores, válvulas
de expansión, válvula de cambio de ciclo de 4 vías, etcétera, todo va conexionado en esta placa. Y también va conexionado el ventilador de la condensadora, ya que también es un ventilador un brushless. Ya como dije, en la actual generación, tanto el motor, el compresor, como el motoventilador de la condensadora son con motores brushless, lo que ayudamos a que a mayor eficiencia y menor consumo eléctrico. Y bueno, como podéis ver, la placa es muy sencilla y las averías pues son las mismas que en las diferentes placas. Lo único que, como ya he dicho, es todo más compacto. Averías típicas, pues los condensadores electrolíticos de la pequeña fuente de alimentación. Sobre todo, algunas veces se va el pequeño integrado que lleva esta pequeña fuente de alimentación, un pequeño integrado de conmutación, y los condensadores de poliéster de la etapa de filtrado. Si tuviéramos algún problema en la etapa de control, olvidaros de repararla, ya que es tecnología SMD y si se ha quemado algún componente no vamos a poder identificarlo, ni mucho menos, pero es rara vez que se suele ir. Como ya he dicho, lo que normalmente se va son todo lo que maneje potencia. ¿Y qué maneja potencia? Los condensadores electrolíticos, todo lo que gobierna la pequeña fuente de alimentación que gobierna toda la placa, que es el integrado de conmutación y que se desvaloricen los electrolíticos, los condensadores de poliéster y sobre todo que se puede averiar el puente de diodos el puente de diodos o el IPM, el módulo de potencia, el integrado de potencia. Y bueno, pues nada, si os ha gustado darle al like, no olvidéis suscribiros y bueno, si tenéis alguna consultilla sobre placas electrónicas, no dudéis en dejármela. Un saludo.